presentación. Muy bien, bueno, pues les damos una cordial bienvenida al examen de maestría en Ciencias en Física Educativa de la candidata Irma Georgina Gómez Vega. Ella nos va a presentar el trabajo titulado Aprendizaje colaborativo como estrategia para el desarrollo de competencias a partir de conceptos de calor y trabajo. Y el jurado que va a evaluar tu trabajo está integrado por los doctores César Eduardo Moraley como presidente, como secretario está el doctor Ricardo García Salcedo, que al final dará lectura al acta. Como primer vocal está el doctor Mario Humberto Ramírez Díaz, que fue el director de este trabajo. También como segundo vocal está el doctor Daniel Sánchez Guzmán, que pues está conectado vía Skype desde la UTIC en Guanajuato. Y tercer vocal tenemos al maestro en ciencias Abraham Vilchis Uribe, que es un sinodal externo. Y bueno, la mecánica que vamos a seguir, vas a hacer tu exposición alrededor de unos 30-40 minutos y posteriormente pasaremos a una serie de preguntas. Posteriormente deliberaremos como jurado, luego ya te llamaremos nuevamente y daremos ya el veredicto final. Bueno, gracias. Mi nombre es Irma Georgina Gómez Vega, buenas tardes. ¿Por qué escogí este tema de trabajo? Voy a empezar con una introducción. Este trabajo lo escogí porque en las universidades politécnicas se implementó, según el subsistema de universidades politécnicas, lo que es el trabajo con competencias. Entonces, por eso me llamó la atención, y aparte de que yo trabajo en el área de laboratorio de ciencias, trabajar con este trabajo, la redundancia, para aplicarlo en conceptos de calor y trabajo en la materia de termodinámica, pero específicamente en el laboratorio. Entonces les comentaba que según el subsistema de universidades politécnicas se trabaja con este enfoque basado en competencias. Les voy a comentar algunas definiciones que son, me parecen relevantes para este trabajo. Competencia. La competencia, según el subsistema de universidades politécnicas, es un conjunto de capacidades de una persona que se reflejan en conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que se requieren para realizar una función en un contexto profesional. Entonces, lo que se quiere es abordar aquí el desarrollo de competencias en los estudiantes para su desarrollo profesional. Evaluación. Una evaluación pues permite verificar hasta qué grado llegó el alumno, hasta qué grado de logro o de nivel llegó, según lo que se haya realizado. El laboratorio de ciencias es un ambiente de aprendizaje donde también los estudiantes pueden enriquecer las capacidades conceptuales, actitudinales, habilidades, destrezas, a partir de experimentación. ¿Cuál es el objetivo general de mi trabajo? El objetivo general es diseñar, aplicar y evaluar prácticas de laboratorio que introducen el uso de sensores y software para realizar mediciones para mejorar el desarrollo de las competencias en los estudiantes de ingeniería de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, que se deben adquirir en su formación de ingeniero, específicamente de la carrera de ingeniero en sistemas y tecnologías industriales, que son los que llevan esta materia de termodinámica. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, primero se tuvieron que determinar las condiciones necesarias que se requieren para mejorar el desempeño de los estudiantes mediante el aprendizaje colaborativo en el laboratorio de termodinámica específicamente. Identificar las condiciones necesarias que se requieren para mejorar el desarrollo de las competencias en los estudiantes mediante el aprendizaje colaborativo. Seleccionar las prácticas necesarias para mejorar el desempeño de los estudiantes mediante el aprendizaje colaborativo.
y adaptar e implementar los instrumentos de evaluación con los que se cuenta para lograr estas competencias. Mi pregunta de investigación. Mi pregunta de investigación es, ¿qué efecto tiene la introducción del aprendizaje colaborativo mediante prácticas utilizando sensores y software de medición en el desarrollo de las competencias en estudiantes de Ingeniería en Sistemas y Tecnologías Industriales, que es la carrera de ISTI, de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí? La hipótesis. El aprendizaje colaborativo en estudiantes de Ingeniería en Sistemas y Tecnologías Industriales de la universidad promueve el incremento en el nivel de competencia en los estudiantes de ISTI mediante métodos prácticos, con el uso de sensores y software de medición en el modelo basado en competencias en el laboratorio de termodinámica con los conceptos de calor y trabajo. El aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo, ¿por qué lo seleccioné? Bueno, en el laboratorio pues se trabaja en grupos, en equipos, desde 2 personas hasta 6 personas. Entonces me pareció interesante porque en una ocasión se me acercaron unos estudiantes y me comentaron que a ellos les parecía que habían aprendido algo con las prácticas. Entonces me llamó mucho la atención porque, o sea, fue así de que fue cuando yo dije, no, pues me interesa eso porque pues no cualquier estudiante se acerca y nos dice eso. Y sobre todo, pues sí me agradó la idea de implementar ese trabajo, porque también ahí pueden, al momento de estar trabajando en equipo, son 2 o más personas y entre todos van a trabajar y pueden generar ideas y entre ellos mismos pueden aprender entre ellos. El aprendizaje colaborativo se basa específicamente en el estudiante. El profesor pues es únicamente un guía que va a estar ahí si el estudiante necesita algo, pero prácticamente está centrado en el estudiante. Entonces, por lo tanto, debe de haber mucha comunicación, motivación, el trabajo en equipo, compromiso y la retroalimentación va a ser también un punto importante. Aquí me pareció interesante lo que dice esta persona, lo que comentó, que Casamayor manifestó que el aprendizaje colaborativo propicia el desarrollo de competencias transversales necesarias para el desempeño profesional. Y aquí indiqué algunas de ellas, como su planificación del tiempo, la comunicación, que se los había comentado anteriormente, solución de problemas y la toma de decisiones entre los miembros del equipo. ¿De qué podemos diferenciarlo del aprendizaje cooperativo? Bueno, el aprendizaje cooperativo, pues el responsable va a ser el profesor, ¿sí? Entonces aquí tiene objetivos particulares y la productividad es el fin. Ahora sí ya voy a entrar en lo que fue el trabajo, la descripción de los grupos de trabajo. Trabajé con 2 grupos de laboratorio de termodinámica, uno de ellos con 5 equipos y el otro con 7 equipos. Iban desde 3 integrantes hasta 5 integrantes. Aquí ellos se formaron los equipos, se trabajó a lo largo del curso con prácticas de termometría, de calor, de temperatura, y entonces durante ese tiempo fue cuando se estuvo viendo lo que se requería para implementar las prácticas necesarias para llegar a lo que es los conceptos de calor y trabajo. Pero aquí primero, mi metodología. Bueno,
Primero les hice un test previo, pero en este caso fue una prueba diagnóstica para ver los conceptos, cómo los tenían de los conceptos de calor y trabajo. Esta prueba diagnóstica se les hizo individual y ellos contestaron un test, una prueba diagnóstica de 10 preguntas. Después se vio cómo diseñar la práctica para lograr que el estudiante pudiera comprender los conceptos que posiblemente, según el estudio, no tenían comprendidos los conceptos mencionados. Después se realizó la práctica. Ellos realizaron su práctica con equipo, con el que cuenta la institución. Se diseñó la práctica y la realizaron en los mismos equipos de trabajo. En estos equipos de trabajo ellos realizaron su práctica mediante el uso de los sensores con los que se cuenta y además mediante el trabajo colaborativo para que pudieran aprender los conceptos que se mencionan, o sea que son los de calor y trabajo. También se utiliza una rúbrica para evaluar este reporte de laboratorio. Esta rúbrica, ahorita les voy a comentar cómo fue diseñada. Y al finalizar, ya que se evaluó la rúbrica, se vio el desempeño, el nivel de logro de los estudiantes en estos conceptos. Y después de esta práctica, que ya fue evaluada, se les realizó otra prueba, como la llamé prueba final, para ver el nivel también de competencia en el que habían logrado según los conceptos de calor y trabajo. Estos son los instrumentos que utilicé, que son la práctica del laboratorio, el test previo, que fue la prueba diagnóstica, el test final, prueba final, y la rúbrica para evaluar el reporte de la práctica del laboratorio. Para la rúbrica. La rúbrica, fue diseñada a partir de los elementos con los que se trabaja el reporte, que son la hipótesis, justificación, desarrollo, resultados y conclusión. Y además se utilizó una matriz de competencias para poder establecer los criterios de evaluación. Se seleccionó una de las competencias del programa de estudios de la materia de termodinámica y fue sobre la que se trabajó. Esta es la competencia sobre la que se trabajó, específicamente demostrar destrezas experimentales y métodos adecuados de trabajo en el laboratorio. Y a partir de esa competencia se desglosó lo que son las capacidades para lo que es el saber conceptual, el procedimental, actitudes y valores y el saber factual. Entonces, esta se analizó, aquí están los resultados de aprendizaje que se esperaban en cada uno de los saberes para esta competencia y los parámetros de actuación o desempeño. Ya que se analizó la matriz y lo que son los elementos del reporte, entonces se diseñó lo que es la rúbrica. La rúbrica se diseñó con 6 niveles de actuación, donde el nivel A es el nivel más alto y hasta el F, que es el nivel más bajo. Este es uno de los reportes que realizaron los estudiantes. Ellos hicieron su práctica, llegaron primero, pidieron su material y después empezaron a trabajar. Y entonces lo que ellos me entregan a mí para poderlos evaluar es su reporte. Entonces aquí está un ejemplo, más bien es la evidencia que me entregaron, ya está evaluada. Primero realizaron su hipótesis, su justificación, el desarrollo experimental, después los resultados, aquí vemos todo lo matemático. Acá están lo que fue, esto fue obtenido con el software de Data Studio, que es con el que contamos en la Universidad Politécnica, y aquí están las mediciones que encontraron,
donde utilizaron el sensor de presión y el sensor de temperatura. Y aquí están los datos obtenidos. Realizaron su gráfico de presión contra temperatura en el mismo software, su gráfica de presión-volumen, también utilizando el software, y realizaron el análisis de cada gráfica. Después obtuvieron sus conclusiones respecto a lo que se obtuvo en su experimento. Y esta práctica fue evaluada con la rúbrica. Estos son los resultados obtenidos en los reportes que realizaron los estudiantes. Solo les mostré uno. Todos aprobaron el reporte. Vemos que algunos quedaron en el nivel de desempeño C, ahí no les he mencionado. Los niveles aprobatorios aquí son A, B y C, y D, E y F ya son reprobatorios, el D ya no es aprobatorio. Entonces todos alcanzaron a pasar, pero sí hubo algunos equipos que pues les fue muy bien, obteniendo el nivel más alto de desempeño. Sobre todo en el grupo 1, que eran 7 equipos, 3 de ellos obtuvieron A, 2 B y 2 quedaron en C. Y en el grupo 2, donde nada más eran 5 equipos, 3 equipos apenas alcanzaron a pasar el reporte, pero aún así desarrollaron las habilidades de utilizar lo que fueron los sensores y poder realizar sus mediciones. Y un equipo B y un equipo en A. Análisis comparativo. Aquí está el análisis comparativo de las pruebas que se realizaron, de la prueba diagnóstica con la prueba final que se les realizó a los estudiantes. Entonces, este análisis comparativo fue de 3 preguntas en específico, que son la 1, la 5 y la 9. La 1 correspondía a propiedades intensivas de la materia, la 5 a un proceso isobárico y la 9 se refería a lo que fue el calor. Entonces, comparando los dos grupos, se obtuvo que, aquí está, en la primera prueba, que fue la prueba diagnóstico, tenemos que para el primer grupo obtuvieron un 63% en la primera pregunta y después de realizar la práctica, que obtuvieron el 81.5% aprobó esa pregunta en la segunda prueba, que fue la prueba final. En la pregunta 5 también observamos que hubo un incremento. Ahí donde me llamó la atención fue que en la última pregunta, que era sobre el concepto tal como calor, se confundieron con lo que fue la capacidad calorífica y ahí pues hubo un decremento en la segunda prueba. En el grupo 2 observamos que en las 3 preguntas sí hubo un incremento. En la 1 sí hubo solo un pequeño incremento después de haber realizado la práctica. En la pregunta 5 vemos que sí se observó que todos aprobaron la pregunta. Y en la pregunta 9 también hubo un incremento, no muy grande, pero también hubo una mejor comprensión del concepto. Aquí están las preguntas que fueron seleccionadas. La primera, como les había dicho, fue de lo que fueron las propiedades intensivas. Y aquí, esta fue de la diagnóstica y esta fue de la prueba final. Que también aquí se les pidió las propiedades intensivas, pero aquí se les manejó de manera abierta. Entonces fue de la manera que contestaron su prueba final. Y aquí también podemos ver, entonces de la pregunta 5, en la pregunta 5 de la prueba diagnóstica, se les pregunta qué les sucede a la temperatura del gas cuando una masa determinada de un gas se comporta de acuerdo al modelo ideal y que se encuentra a una temperatura T. Se le suministra una cantidad de calor Q. Entonces, esta fue de la prueba diagnóstica y de la prueba final fue qué le sucedió a la temperatura del gas cuando a la masa del gas que se analizó en la práctica y que se encontraba a la temperatura T inicial se le suministró una cantidad de calor. Aquí la pregunta es
se quería el mismo logro, aunque no se hizo exactamente la misma pregunta. Y para la última pregunta que se analizó fue sobre la forma de energía que presentan los cuerpos, que era lo de donde fue el calor. Esta fue de la prueba diagnóstica y esta fue de la prueba final, forma de energía que presentan los cuerpos. Cuando al ponerlos en contacto con otro cuerpo a diferente temperatura, bueno, fue lo del concepto de calor. Bien, entonces, con esto obtuve mis conclusiones, donde el grupo 2 obtuvo mejores resultados que el grupo 1, ya al ver que hubo un incremento en las 3 preguntas que se estudiaron. Algunos estudiantes, bueno, sabemos que algunos estudiantes luego se distraían, pero aún así se trató de estar ahí con ellos para que ¿verdad? También trabajaran en las mediciones y lograran adquirir las habilidades de trabajar con el equipo en el laboratorio. La mayoría de las preguntas que se realizaron sobre los conceptos fueron mejor entendidas después de haber realizado la práctica y su reporte correspondiente. Eso lo pude observar con los resultados que obtuve de lo que fue la prueba diagnóstica y luego después de haber realizado su práctica con la prueba final. Se observó un mayor desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes al proponer soluciones e interpretaciones de los problemas propuestos. Ya tuvieron más habilidad al momento de estar trabajando en equipo, pues también eso se observó. Los alumnos plantearon nuevas situaciones problemáticas que complementaban la información disponible hasta ese momento. El alumno, como les comentaba también, o sea, ya concibió el trabajo en equipo como parte fundamental para poder resolver los problemas. Algunos todavía rechazan esa forma y son más así como más individualistas, pero aún así se observó que la mayoría ya pues vio que el trabajo en equipo sí les ayudó para lograr la competencia esperada. Se volvieron más activos en lo que fue el trabajo. Y aquí pues se pretende aquí también a futuro que los alumnos desarrollen y apliquen los conocimientos aprendidos en laboratorio dentro del aula de clase, un mayor desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes al proponer soluciones e interpretaciones de problemas propuestos, que el alumno consiga el trabajo en equipo y se vuelvan más activos. Eso también se quiere para otras materias que también se dan en el laboratorio de ciencias, o también seleccionando alguna otra competencia de sus planes de estudio. Entonces, pues gracias. Bien, pues vamos a pasar a una serie de preguntas ahora sobre el trabajo de Irma. Vamos a comenzar con el profesor Abraham, y luego vamos con el doctor Ricardo, un servidor, y al final con bueno, también con Dani, lo vamos a ver, y al final su director. Correcto, muy bien. Bueno, ante todo, pues felicitarte, es un trabajo interesante, a mí me llamó la atención desde que me hizo el favor de compartir las manos. A mí me parece que el trabajo en el laboratorio es pues está un poco descuidado, ¿no? No es algo que usualmente o que habitualmente se haga en clases desgraciadamente de ningún nivel, ¿no? Entonces, digamos, en primaria no hay, en secundaria pues a veces, en prepa lo mismo, y es hasta la universidad que se empieza a tratar de hacer labor en ese sentido. Entonces los estudiantes pues vienen con unas carencias experimentales importantes, no han tenido oportunidad, no han tenido chance de meter las manos en algo que fundamentalmente es donde hay que meter las manos, ¿no? La física es factual, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, tu trabajo me pareció bastante interesante. Yo tengo un par de preguntas ahí. A mí me pareció desde que leí y en los comentarios un poco que te hice,
acerca del decremento en la pregunta 9, ¿no? Ya al final dices, chin, salieron peor. Después, no, vaya, el comentario es un poco, es interesante porque siempre uno, cuando algo se sale del patrón, ahí es donde uno se fija inmediatamente, ¿no? Entonces, un poco no sé si pudieras comentar acerca de ese decremento, que sería interesante ver cómo lo atacaste un poco. Y la otra también, a mí no sé qué tan importante es la forma de diseñar, porque parte de tu trabajo era diseñar, ¿no? los exámenes. Entonces, yo vi un poco que eran de opción múltiple, Sí. básicamente. A lo mejor había unas preguntas de otro tipo, pero básicamente eran de opción múltiple. Y bueno, uno está acostumbrado a un diseño de examen de opción múltiple como muy estandarizado, ¿no? Que tienen preguntas de este estilo, los distractores tienen que tener ciertas características, etc. Y yo vi un poco ahí como que no cumplían un poco todas las expectativas de un examen de opción múltiple. Entonces me gustaría un poco que comentaras a ese respecto por qué decidiste poner esos reactivos de esa manera, ¿no? y qué tanto afectaría a tus resultados. Entonces serían las dos preguntas un poco ese sentido. Te las recuerdo un poco. Sobre el decremento en la pregunta 9 de tu reactivo, del equipo 1, si mal no recuerdo, y acerca de la elaboración de los exámenes, tanto diagnóstico como final, ¿no? Y qué repercusión tiene en tus resultados. Para el decremento del equipo 1, la verdad sí me llamó mucho la atención. Y incluso ya después de haber realizado el estudio, porque pues esta parte no les afectó en lo que fue su calificación total, ellos me comentaron que sí se llegaron a confundir nuevamente con los conceptos, pero realmente no fue lo que me comentaron. Estoy tratando de atacarlo con la implementación de otra práctica o más prácticas según las que se requieran, según el grupo de estudiantes, para poder, pues ahora sí que no baje ese nivel conceptual que traen, sino que al contrario, que pueda aumentar. Y en la segunda pregunta que me comentó, ¿me podría recordar un poquito? Sí, acerca de la elaboración del diseño, sobre todo, okay. Y la elaboración ya final de los exámenes, ¿no? Ajá. Esas pruebas yo las diseñé. En realidad, durante el curso del posgrado, sí nos pedían un trabajo donde buscáramos lo que son validadas, ¿verdad? Pero a mí me pareció interesante realizar las pruebas basándome en lo que estoy trabajando y en lo que me está pidiendo la institución, y basándome en lo que son, los conceptos de los estudiantes y el trabajo en el laboratorio, porque así en sí preguntas validadas de laboratorio me parece que no hay. Entonces fue así como se realizó. Parte de la chamba, digamos, fue esa, y de alguna manera esto podría afectar tus resultados. Este diseño que te viste obligada, digamos, a hacer un poco esa chamba también, ¿no? Sí, posiblemente sí se ve afectado, y pues a lo mejor fue donde hubo la confusión después en la pregunta del equipo 1. A lo mejor sí se requiere que las preguntas, como son las validadas, las pueda implementar con una misma pregunta y no así como que luego los confunda uno más. Ajá. Que sería una buena chamba a futuro, sí, digamos, ¿no? Sí, sería un que digo, la evaluación en general, en todas las materias y en particular en el laboratorio, pues
es un tema delicadísimo, Sí. ¿no? Y pues poco trabajado, como Poco dices, que trabajado. no encontraste como De referencias. así de exactamente de laboratorio no. O sea, de los conceptos como tales sí hay, Ujú. pero de laboratorio no encontré pruebas validadas. Muy bien, gracias. Bueno, yo voy a seguir en la línea, pero más como comentario, ¿no? Así como veo tu trabajo, no parece que sea necesario un test validado de laboratorio, realmente era de conceptos, más bien conceptual. Tú lo que diseñaste fue un test de conceptos, que son dos diferentes, ¿no? Uno es conceptual, otro es de conceptos. Conceptos como que es una variable intensiva, ¿no? O sea, eso solamente te dice si el estudiante aprende algo de manera de memoria, digamos. No te dice si está comprendiendo realmente algún concepto, no sé, como capacidad calorífica, que entonces ahí tendría que haber preguntas del tipo de qué pasa cuando pones un bistec en el sartén y le das cuántos, 5, 6 o 7 vueltas, ¿no? No sé, o cuando haces un caldo, ¿por qué tienes que poner primero las verduras y luego otras, etcétera, ¿no? Ese tipo de preguntas son las conceptuales. Esas son las que realmente uno tendría que evaluar. Entonces no necesariamente tenías que haber buscado un test de laboratorio, sino conceptual. Sí hay, porque hemos tenido aquí alumnos que han hecho trabajos de termodinámica, ¿no? También. Pero bueno, está bien, cada quien puede ser libre de diseñar su propio test. Está bien. Vamos a suponer que dijiste, no me interesa, no me gustan, voy a hacer el mío, ¿no? Lo primero que tenías, o creo yo que tenías que haber hecho, sería ver cómo diseñar el test, porque como dice Abraham, ¿no? O sea, se ve ahí como que no si seguiste las reglas de cómo diseñar el test. Pero eso te das cuenta cuando tú lo aplicas a un grupo. Entonces, una primera opción, dado que yo voy a hacer el mío, pues es aplicarlo a un grupo de estudiantes, analizar los resultados y ver si efectivamente está bien diseñado, ¿sí? Antes de utilizarlo para una investigación. Y te quitas de mucho del sesgo que pudiera salir por no evaluarlo, ¿no? A lo mejor no una evaluación demasiado completa como la llevan los test validados, pero sí algo que dijeras tú, ay no, esta pregunta, todos me están respondiendo lo mismo, quiere decir que no está bien diseñada la pregunta, ¿no? ¿Sí? Más o menos. Por un lado, nada para complementar lo que te estaba preguntando Abraham. Lo que yo veo aquí, no sé si lo leí en el trabajo, pero bueno, tú lo mencionaste aquí, ¿cuál es la competencia que ibas a evaluar, no? Y ya que tienes la competencia, pues entonces dices que diseña los instrumentos de evaluación, pero yo no veo una relación entre la rúbrica y la competencia a evaluar, porque tú en conclusiones das unas cuantas conclusiones ahí y no veo de dónde tú pudiste haber obtenido la evidencia de que estás dando esa conclusión. Entonces tú me presentas una rúbrica para evaluar el trabajo del reporte. ¿Y cómo evaluaste la competencia? Es decir, ¿qué relación hay entre tu rúbrica y tu competencia? La rúbrica se diseñó a partir de una matriz de competencia, seleccionando una competencia específica. Entonces, a partir de esto se diseñó según los elementos que se evalúan en el trabajo de laboratorio en la universidad. No sé si quiera ver la rúbrica. Nada más que un ejemplo, tú pones un elemento de la rúbrica y quisiera ver qué relación hay con la competencia, ¿no? Digo, nada más un ejemplo. Sí. Porque como no lo mencionas, no se ve una relación directa ahí. Sí, la competencia era demostrar destrezas experimentales y métodos adecuados de trabajo en el laboratorio. Ajá. Aquí, más que nada, en esa parte es en el desarrollo, donde presenta de manera organizada, clara y limpia todos sus procedimientos, tanto experimentales
como matemáticos, sobre todo lo que fue lo experimental, cómo lo plasmaron ellos en su reporte. Allí puedo ver esa parte de la competencia. Y pues lo demás también es como pues complementario también de lo que es la competencia, pero en sí el fuerte fue el desarrollo. Ok. Esa rúbrica fue aplicada al trabajo o al reporte en equipo. Y me parece que las competencias se desarrollan de manera individual, ¿no? Entonces debió de haber sido una rúbrica, incluso para hacer una evaluación, una coevaluación o una autoevaluación, la misma, para que el mismo estudiante se evaluara y que además otros estudiantes evaluaran a los otros estudiantes, ¿no? Porque esta rúbrica te dice a ti cómo fue el trabajo en equipo. Pero si tú quieres desarrollar las competencias, las desarrollas de manera individual, ¿no? Sí. Sí, para esto no está mencionado en el trabajo, pero también se utiliza una lista de cotejo que ellos mismos se autoevalúan, esa parte del trabajo en el laboratorio, para ver lo de las habilidades y destrezas en el trabajo con el equipo de laboratorio. Pero que, o sea, la lista de cotejo que nada más dice, trabajó aquí, trabajó, hizo, corrigió, dio, o como... Sí, una lista de cotejo con varios criterios, así como estuvo participando durante la sesión, hizo comentarios acerca del material, cómo fue el trabajo, o sea, si participó con el material, si participó anexando tablas según los resultados que se obtenían con los instrumentos de medición. Y esas preguntas o esa lista también debería de estar relacionada con la competencia. Sí. Y está relacionada. Sí, sí está relacionada, aunque no en este vimos. trabajo no se mencionó. Pero no la vimos, ajá. Sí, no, tampoco la vi en el trabajo escrito, ¿no? Es que, ¿Sí? antes de que cambie. mucho el No importa. examen, quería ver si puedo comentar algo. No sé si vaya en el mismo sentido. Esta parte personal de completar la competencia, yo supongo que estaba un poco incluida en los exámenes, ¿no? Eso también. Esos exámenes los hacían individuales, ¿cierto? Sí, eso fue individual. Entonces, no sé si por ahí... Pero la competencia es otra. O sea, el examen te da a ti cierto conocimiento de lo que el estudiante sabe, ¿no? Sí. No de lo que... La parte conceptual. Ajá, no la parte procedimental o... Y aquí la cosa es tratar de enlazar eso con las Claro. 6 dimensiones que Claro. puso en su rúbrica. Ya. Sí, entonces, para concluir, sí estaría bien que la lista de cotejo la pusieras y la pusieras en relación con la competencia y también dieras conclusiones en términos de los resultados, porque así hay conclusiones que no sé si te pida que las muestres y que me digas cuál es, cómo me demuestras que efectivamente esa conclusión la estás pudiendo decir, ¿no? La otra es, ¿qué relación hay entre el aprendizaje colaborativo y la competencia? ¿Cuál es la relación? Es decir, ¿qué hiciste tú? Yo nada más veo que solo los organizaste en equipo, hicieron la práctica y ya, ¿no? Bueno. Eso es lo que parece con Sí. la exposición y en el trabajo. Y entonces no veo de manera muy clara cómo se implementó el aprendizaje colaborativo y su relación con la competencia que estás evaluando, ¿no? No me queda clara, a lo mejor está ahí escondida. Y esto es nada más con el fin de que tomes nota y trates de reescribir un poco el trabajo para que se vea más evidente. ¿Sí? Porque tú hablas, el título claramente dice de aprendizaje colaborativo y yo no veo una relación directa, yo nada más veo que los organizaste en equipos y trabajen. Y no una implementación como tal de aprendizaje colaborativo. Bueno, y esa parte, por eso precisamente les hice las pruebas, la diagnóstica y la final,
la prueba diagnóstica era pues antes de que estuvieran trabajando en los equipos. Ya en la prueba final ya fue después de haber trabajado con los equipos. Entonces, al momento de que estuvieran trabajando con los equipos, es donde se realiza lo que es, o sea, la parte colaborativa y entre ellos mismos y las ideas que compartan al momento de hacer su práctica, comprendiendo lo que están realizando. Sí, pero no veo como la estrategia. ¿Qué hiciste para que pudiera verse ese aprendizaje colaborativo? O sea, tienes razón, o sea, yo los organizo en equipos y les digan discutan, yo les digo discutan, ¿no? Mediante el reporte de la práctica, entre todos lo redactan y ahí es donde puedo evaluar esa parte. ¿Y cómo lo viste? El reporte se lo llevan a su casa y no puedes... No, el reporte nos los dejan como evidencia en el laboratorio. Sí, pero tú no ves cómo elaboraron el reporte. Sí, porque yo estoy con ellos. Yo estoy en el laboratorio, yo no me voy a otro lado. Ah, entonces fue más de ver... Al momento de estar observando que están realizando su reporte y todos están aportando ideas. ¿Y qué actividades les ponen? Les dicen, a ver, ahora discutan sobre qué observaron, qué vieron, ¿sí? Okay. Yo paso por los equipos y si, bueno, ellos están comentando sobre lo que están realizando del experimento y si llegaran a necesitar así como que una guía, yo voy con ellos y les pregunto, o cómo le harían por aquí, o qué pasaría si esto. Pero no hay una estrategia específica de aprendizaje colaborativo. Así como me dices, no la veo, pero bueno, a lo mejor tú que fuiste quien la implementó, tú sabes y dices, sí, en todos les dije, todos pasaba, veía y discutían y ya les decían, a ver, primero discutan sobre esto, luego esto. Entonces eso ya es diferente que ponerlos a trabajar solo en equipo, ¿no? Sí. Pero no está reflejado tampoco en el escrito, ¿no? Sí, pero no es así de que yo pase y les diga así, ay, tienes que discutir sobre calor, tienes que discutir sobre temperatura, tienes que discutir sobre esto. Me refiero a estrategia, a actividades que los pusieran a trabajar colaborativamente. Esas no las vi. Pues fue el momento de que estaban discutiendo sobre su práctica. Sí, a lo mejor sí, pero yo no las vi, o sea, me refiero a que sí estaría bien que tú incluyeras una parte donde pudiera verse eso, ¿no? Ah, ok. ¿Sí? No es que yo diga que no, a lo mejor sí, yo no sé. Que se vea. Ahí yo no lo veo, ajá. O sea, si yo veo el escrito que leí y veo la presentación, y lo único que veo es, ella los puso a trabajar en equipo, hagan lo que quieran, revisen, aquí está la guía de la práctica de laboratorio, al final entrégame su reporte y se acabó. Eso es lo que yo vi ahorita en la presentación. Pero el aprendizaje colaborativo va más allá. Pues habría que complementarlo nada más, ¿no? ¿Sí? Bueno, por mi parte esto. Gracias. Bueno, yo en ese sentido también quiero aprovechar, como decía Ricardo, no sé si tú has revisado algunos otros materiales que también utilizan trabajo colaborativo, como son las clases demostrativas e interactivas o las secuencias didácticas. Ahí pues al alumno se le entrega ya una guía que tiene que hacer, y en este sentido para que no haya esa imprecisión pues de que el maestro no ve, que no vimos, ¿no? Algunas cosas, pues, si te preguntamos algo y dice, mire maestro, es que aquí está en la guía del alumno o del maestro. Eso es muy importante, que digamos es lo que falta en tu trabajo, ¿no? Manifestarlo. Por razón de que incluso el ejemplo del reporte que nos pusiste es en formato libre, ¿no? Me imagino casi que le ponías en el pizarrón, necesitamos esto, esto y esto, y al menos los muchachos ahí en una hoja fueron rellenándolo todo. O sea, y como te diré, para poder tener una estrategia, la metodología bien definida, tienes que ir desde lo que van a hacer los alumnos y en cuánto tiempo, ¿sí? No nomás lo hicieron así, sino todo va bien cronometrado, a decir, tenemos sesiones, por ejemplo, de 2 horas, porque este trabajo lo va a revisar otro profesor y a lo mejor
ellos trabajan con 1 hora de laboratorio o a lo mejor ninguna, o con tantas sesiones. Más bien es a ese sentido, ¿no? lo que va a la observación. Y también la cuestión de los test, a mí también me causó así esa extrañeza, ¿no? Al principio, porque una realidad es de que luego cuando ustedes van a hacer la investigación educativa, quizá por primera vez en su vida, se llevan la interrogante de, y bueno, ¿y qué les voy a preguntar? Y entonces de tu experiencia de profesora, dices, bueno, y de acuerdo a nuestro plan de estudio, y lo que les pregunto esto y esto y esto. Pero desde el aspecto de la teoría de test, no va así la situación. O sea, sí está bien que a mi institución le interese algo y que yo tenga mucha experiencia, a lo mejor llevo 30 años dando esa asignatura y hasta sé por dónde están fallando los alumnos, pero el estructurar las preguntas, el hacer ya, no tanto ni siquiera el test validado, sino, por ejemplo, tiene que haber un consenso de profesores, tiene que haber ahora sí que la parte de expertos, ¿no? Internos de tu institución y externos, ¿no? Porque pues a lo mejor tú en tu mente dices, no, sí, así es en la Politécnica, y vamos a preguntar esto, y cualquier otro profesor quizá de fuera ahí te diga, oye, ¿para qué le vas a preguntar cosas, no sé, de entropía al alumno no sé, en algunos sistemas así medios complejos, ¿no? No va a haber mucho sentido, pero pues por esa razón se tiene también que ver esa parte, ¿no? Ya la formalidad y el rigor que lleva el diseño de un test, ¿no? Como se decía, ¿no? La estructura de las preguntas, el por qué tienen que ser tantas preguntas, los distractores, que pues obviamente cuando uno ve las preguntas dice, no, algo no está por ahí checando bien. Entonces igual yo te haría también esa misma observación. En tu caso también pues el trabajo es interesante por razón de que estás utilizando una estrategia que pues es evidente, ¿no? su uso del trabajo colaborativo, pero para el que lo vaya a leer no va a ser tan evidente, y es ahí donde tú debes de presentar desde un formato adecuado para el reporte de alumnos, para el trabajo, no nada de que, bueno, es que yo les di la actividad y luego me acercaba a ellos a ver si había alguna duda, no, o sea, tú te haz de cuenta, es como si tú agarraras un robot y apretaras así el botón y ahí va el robot a hacer un checklist que haría en su memoria de qué es lo que tienen que ver los alumnos o qué estar trabajando, ¿no? Para que puedan pasar el otro equipo, y parecería así como muy cuadrado, pero es que no hay de otra. O sea, si uno deja abiertas las actividades, pues mira, cada equipo te va a hacer cosas diferentes, ¿sí? Y tú lo has de ver visto, ¿no? Si estás viendo alguna habilidad, pues no todos tienen la misma habilidad, no todos tienen un pensamiento así analítico formal, u otros no todos tienen las habilidades prácticas, y ahí pues es donde uno tiene que ser bien claridoso, ¿no? Y decir, bueno, pues el aporte de Irma en esta metodología de trabajo colaborativo, porque trabajo colaborativo pues puedes buscar varias metodologías, ¿no? Que se basan sobre eso, y bueno, en este caso uno busca que ustedes traten también de hacer algún aporte, no que nada más también, pues es que copié la metodología de las clases demostrativas interactivas y lo hice así, o esta secuencia didáctica, sino la cuestión es qué se experimentó
con base a lo que tenías tú en tu estado del arte, con alumnos de nivel superior, y bueno, qué es lo que está arrojando en cuanto a desarrollar algunas habilidades, ¿no? Al estar estudiando algunos conceptos en un laboratorio de física, ¿no? Esa es la situación, porque así como yo vi tu trabajo, como una parte importante pudiera ser precisamente eso, o sea, ¿qué fue lo que tú hiciste que de plano pues no había, ¿no? Bueno, pues diseñar un test, quizá ya hubo observaciones en cuanto a ese test, luego vino la parte de una rúbrica, ¿no? La cuestión de los análisis, ¿no? que se dieron, los reportes, pero se tiene que refinar eso, ¿no? O sea, para que pues lo mismo que tú hiciste, un profesor allá en Colombia lo tome y sepa, vamos a hacer esto, paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? Y hay el formato de reporte, aquí está anexo tal, ¿no? Y bien claro, no puedes dejar que el tiempo esté suelto, ¿no? Incluso por cada una de las actividades tienes que cronometrar cómo debe de responder el alumno y también en la evaluación. Ya que tengas así la estructura de esa metodología, entonces basada en trabajo colaborativo, pues sí va a ser ya algo más atractivo para que otras personas también intenten hacer eso mismo con otros conceptos o también pues variando la metodología, ¿no? Pero bueno, pues es pues tus primeros pasos, ¿no? Así como investigadora, pero sí se debe tener así mucho cuidado en ese sentido, porque tú de formación que eres Física. Eres física, y es lo mismo cuando uno hacía una práctica. Fíjate que de algunas de las disciplinas así de educación, la forma en que se trabaja, por ejemplo, en matemática educativa o en química o en física, es un tanto diferente, incluso la parte de biología, por razón de que si tú ves los análisis que hacen los matemáticos, no se preocupan tanto como nosotros cuando hacíamos un experimento. Esto es la medición. Sí, cuando uno hacía un experimento en el laboratorio, pues tenías que hacer tus tablas, ¿no? Y luego ya de las tablas, pues bueno, vamos a hacer un ajuste de datos y ya sacamos una curva o algo así, y ya de ahí podías generar tu fórmula, ¿no? Y dices, esto es así, es la regularidad del comportamiento. Y en el caso de un sistema social es muy difícil. Entonces, por esa razón, lo tienes que hacer también bien cronometrado. Y van a pasar situaciones como las de las preguntas 1, 5 y 9, ¿no? Y las discrepancias de la pregunta 9, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué falló, no? A lo mejor falló la metodología, al aplicar la metodología. Te diré que ha habido casos de personas alumnos que, voy a hacer aprendizaje activo de la física, pues está bien, ¿no? Y ya cuando trajeron la contrastación del aprendizaje o la enseñanza tradicional junto con una así activa, pues resultaba peor la activa, ¿no? Pero ya cuando empezamos a revisar, estaba que, por ejemplo, el alumno hizo el reporte en su libreta, o sea, no llevó el maestro el control, la parte del tiempo y ya varios detalles, ¿no? Que obviamente los diseñadores de la metodología dicen, no, pues es que eso no está bien. Entonces, pues es más que nada eso, cuidar así bien claro cuáles son los pasos, ahora sí que en automático, ¿no? De que a lo mejor a un profesor diga, pues a mí se me ocurre no preguntarles nada y nomás dejarlos ahí actuar, y ya paso y al final a ver regresen y quizá, no sé, voy a hacer una retroalimentación después
o voy a reproducir acá el experimento, pero eso ya sería hacer muchas variaciones, y alguien podría decir, bueno, pero siguen trabajando colaborativamente, ¿no? Pero no, o sea, debe de ser más riguroso, así, 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 y así funciona esta metodología, ¿no? Y ya. Bien, entiendo que sí me di cuenta que tengo que afinar muchas partes, pero lo que también es que cuando yo llegué a la universidad se trabaja, todavía no estaba implementado lo que eran las competencias, y las prácticas estaban diseñadas como usted mencionó, paso por paso, o sea, se les daba un formato así de que tenía que poner una tabla, o que si tenían que poner qué mediste, o sea, dónde están las mediciones de temperatura, de presión, no sé, de cada cosa, y se les ponía paso por paso lo que tenían que hacer. Cuando nos mencionan que hay que cambiar según el subsistema de universidades politécnicas, tuvimos que cambiar esto radicalmente, porque pues ya nos dijeron, es que ya no es darle al alumno la receta de cocina, o sea, aquí el alumno va a desarrollar sus habilidades, pues ahora sí que en todos los aspectos, y fue como comenzamos a trabajar esa parte. Sí entiendo, y pues a mí me tocó de eso de que por receta así de mide esto, ahora esto, y ahora que sigue, pero al momento de que nos dieron la formación, porque sí nos dieron un diplomado en competencias, sí nos hacían mucha mención, pues que debemos de dejar al estudiante para que él construyera su conocimiento, no que le dijéramos cosa por cosa ya así que estuviera súper mecanizado, sino que ya él construyera esa parte, y sí tienen el formato de lo que tienen que hacer según la rúbrica, la hipótesis, la justificación, el desarrollo, los resultados y la conclusión, pero abiertamente como el alumno lo vaya generando. Ese es mi comentario acerca de lo que me comentaba. Sí, pues eso yo lo entiendo, ¿no? De cómo, de hecho, las universidades politécnicas se distinguieron a nivel nacional por ser el único sistema de universidades que había pasado todos sus programas a competencias. Ninguna otra así a nivel nacional, ni los tecnológicos siquiera. Pero como es un sistema muy aparte, pues obviamente, no sé, creo que son más de 30 universidades, ¿o cuántas son? Sí, son un poco más de 30 universidades. Ahí el sistema permite como echar a andar mejor, quizá al menos se vio eficiente eso. En lo que te digo yo no entendería es eso, ¿no? La metodología que se declara, yo lo entiendo, incluso en algunos casos como los de aprendizaje activo, no se le trata de decir al alumno esto o aquello. Te platicaré una experiencia que tuvimos con David Sokolov cuando se empezó a traducir el manual de aprendizaje activo de la óptica y la fotónica en la segunda o tercera unidad. Hubo personas cuando nos reunimos en Argentina con él y que conjuntamos las traducciones, y algunos pusieron eso, material a utilizar, una regla, un soporte universal y eso. Y cuando él lo vio, eso se escandalizó y dice, no, eso no es aprendizaje activo de la física. Y lo empezó a tachar. Dice, no, es que no, esto no es una receta tradicional de una práctica. Eso yo lo entiendo y también va en ese sentido. Lo que sí debe de ser una receta es qué es lo que va a hacer el maestro, ¿no? Y también qué es lo que se espera que haga el alumno. Por eso te decía, así hasta cuando en el reporte, pues no sé, tener bien diseñadito tu cuadro, ¿no? Y no que el alumno libremente también lo haga. Pues yo sé que es una habilidad la expresión escrita, ¿no? Pero lo tienes que delimitar. Porque si, digamos, alguien lo ve y lo quiere reproducir, dice, y a ver, ¿y cómo va a hacer el alumno el reporte? Prácticamente es libre, ¿no? Entonces, nada más ir tomando unos puntos. Esa es la observación, ¿no?
especie como de lista de observación, pero para el maestro. Sí, por eso te digo, debe de haber una guía de observación. Una guía para el maestro. Para el maestro, ya no para el alumno, ¿no? Que a lo mejor un poco Sí, porque... eso habría que resaltarlo, ¿no? Para ti como investigadora, ¿qué es lo que observé yo que me hace decir, concluyo que... Sí, que realmente esto funciona o no funciona, ¿no? Aunque ahí también depende mucho del grupo, porque no con todos los grupos se va a poder aplicar lo mismo. Bueno, es que precisamente esos son tus resultados. ¿Cómo te diré? Uno no puede dejar una metodología y le voy a poner científica, ¿no? O sea, al decir científica es que la puede utilizar Abraham allá en la Ibero, que la puede utilizar él allá con los de la UAM, que se la puede llevar Johnny allá a Chile, y los resultados vienen, ¿no? Quizá nos van a salir cosas muy raras, pero se aplicó. El gran problema es cuando una metodología la utilizas así tal cual como viene y dices, chispas, pues a ver, yo sé que son alumnos diferentes y lo vuelves a repetir y lo ves con otros compañeros y así ves tú, bueno, es un ambiente socioeconómico más o menos uniforme, con alumnos también latinoamericanos, con tales, y por eso viene la parte de la evaluación conceptual, o sea, de test que ya están estandarizados y que dices, bueno, salieron así, mejoraron así, y por esa razón es lo que se busca, ¿no? Pero no podríamos decir, no, pues es que para los alumnos de Chile, pues quién sabe qué se le ocurrió hacerle, modificarle ya al profesor, ¿no? Y lo que buscamos es eso, o sea, que sí lo lleves, pero bien, delimitado en tiempo y en procedimiento, ¿no? Que ya otra persona le haga modificaciones de acuerdo a su entorno, por ejemplo, los tiempos, o sea, va a haber personas que te digo, hay universidades donde pueden llevar 2 horas de laboratorio, o una, o incluso ninguna, ¿no? Y no por eso hasta digas, bueno, esa metodología que hizo una maestra mexicana quizá me sirva a mí para hacerlo ya en mi clase, ¿no? Pues de las 3 de teoría voy a tratar de... Y entonces ahí sí, ya ahí le cambia una persona, ¿no? Pero pues esa es la idea. Bueno, pues vamos a pasar a las... Hola Dani, ¿cómo estás? Si quieres, márcame para ponerte en el altavoz. Bien, vamos a pasar entonces a las preguntas. Sí, me comenta que sí me escuchaba. Entonces, si quieres, lo que pasa es que aquí no te escuchamos por el Skype, y si quieres mejor márcame por teléfono y así te pongo en el altavoz. Listo, hola, ¿qué tal, Dani? Entonces ahí te estamos escuchando, te escucha Irma. Ok, bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Irma, no sé si puedo mover la cámara para que la vean. Ah, sí. Un poco más inclinado, ¿no? No, No, al revés. Ah, sí. Listo. Vale, muy buenas tardes a todos los integrantes de Inoda. Bueno, primero felicitarte por este logro de que ya estás concluyendo aquí la maestría. Creo que el trabajo es muy importante, relevante, nuevo, es novedoso, por eso yo creo que todos los comentarios que han hecho los demás sinodales en este momento pues han sido para que tomes nota para futuro, ¿no? Para que tú puedas irte desarrollando. Creo que puedes abrir un buen camino de investigación porque no hemos abordado, tengo recordado muchas tesis que tengan que ver con el uso de los laboratorios, ¿no? Que involucran el uso del laboratorio y que le den esa, vamos a darle esa pertinencia o esa importancia que realmente tiene el laboratorio dentro de la enseñanza de la física, y creo que hay mucha oportunidad y así te debe haber dejado muchas expectativas, muchas experiencias nuevas que te han servido, ¿no? en el desarrollo de
aquí en la parte de maestría, ¿no? Vemos que la parte de colaboración que se está haciendo, que estás haciendo, pues es nueva. A veces, aunque los equipos en laboratorio son muy comunes, de hagan equipos de 4, de acuerdo a la disponibilidad de los recursos, pero ya el orientar bien el trabajo en equipo y fundamentarlo ya es un paso más adelante, ¿no? En el impacto del nacimiento de la física. Entonces me gustaría que nos dijeras un poco cuáles han sido las problemáticas que tú te presentaste, qué es lo que tú viste que te costó más trabajo, si organizar a los chicos, o preparar las prácticas para que tuvieran una buena orientación, que se atendieran los resultados, los reportes, qué fue lo que a ti más te provocó un poco de problemas a la hora de gestionar. Más que nada fue el trabajo con los alumnos, porque a algunos pues no les gusta trabajar en equipo y o bien están en el equipo y no, pues nada más me siento y no hago nada. Entonces sí, esa parte fue y aún es la que cuesta trabajo, que lograr que todos los estudiantes del equipo pues puedan lograr esa competencia. Ok, ¿y tú consideras que hay alguna, o estás considerando ya a partir de ahora alguna estrategia para corregir eso? Pues sí tengo pensado, pero la verdad sí es complejo porque, te digo, hay muchos alumnos y se siguen rehusando al trabajo en equipo y aún en el laboratorio, pero pues se trabaja en ello. Ok, y en el caso del uso de la tecnología, ¿qué tan difícil es que los chicos puedan utilizarla, adaptarla e incorporarla dentro de su proceso de aprendizaje? Bueno, con las tecnologías, pues ahí es con el software que tenemos, con el que contamos y el equipo, pues la verdad, ahí, pues más que nada que lo manipulen, porque si ellos no manipulan y lo está haciendo nada más una sola persona o 2 personas, pues no van a poder aprender a utilizar el equipo. Pero en cambio, si todos comparten y todos apoyan al equipo, entonces sí se podría lograr esa habilidad. Ok, ¿y llegaste a hacer algún análisis de esto o se contemplaría a futuro el analizar ahora las habilidades del uso de las herramientas computacionales, ¿no? Sería bueno que ya ahorita que tú tuviste esta experiencia, pudieras considerar eso para agregar posiblemente una rúbrica adicional que te permita ver, aparte de toda la cuestión de física, de su aprendizaje, de cómo el laboratorio impacta en ellos de manera directa para mejorar la comprensión de los conceptos físicos, qué tanto las habilidades de manejo de herramientas computacionales las tienen desarrolladas, ¿no? Porque posiblemente en un futuro no muy lejano, ya aparte del software institucional, pues tú te apoyas en algún dispositivo móvil, ¿no? Como un celular, una tableta, ¿no? O sus laptops. Entonces, para que si a futuro, como un comentario, como una recomendación, pues ya lo vayas incorporando, ¿no? Porque a partir de ahorita pues, usted tiene un proceso de desarrollo profesional en la parte de investigación y esperemos que pues, sea muy productivo. Ya tienes ahora sí que el camino o una visión óptica general que las vas a ir apuntando y lo vas a ir mejorando para continuar, ¿no? Tenemos que continuar con tus estudios de doctorado, ¿no? Entonces, ¿sí lo llegaste a considerar esto de las habilidades computacionales? Sí lo he llegado a considerar, pero todavía no lo implemento. Sí me parece interesante generar la rúbrica que me comentas. Ok, bueno, pues no me resta más que agradecerte tu participación, tu colaboración. Te felicito por este trabajo. Ahorita en unos minutos más vamos a trabajar la deliberación y te la haremos saber. Agradezco mucho tu atención. Gracias a todos. Ahorita volvemos a llamarnos, Dani. Sí, ahorita voy a desconectar un ratito y ya me marcan para la deliberación y así nos la hacemos para platicar. Ok, vale. Vale, gracias. Gracias. Nos vemos. Entonces, pues ahora tú, Mario. Sí, bueno. No, pues básicamente todas las notas que fui tomando con respecto a lo que te preguntaban los colegas, también yo ya más o menos las tenía contempladas, entonces más o menos has dado respuesta, algunas medio respuesta también es importante considerarlo. Por ejemplo, pues creo que a todo el mundo nos brincó esto de la pregunta 9. Algo que platicábamos antes de entrar al examen en la mañana era el riesgo de hablar en términos de test. Entonces, lo que tú estás haciendo es una prueba de diagnóstico y hay que ser claros en que tú, ¿por qué tomaste la pregunta es 1, 5 y 9?
porque no son los mismos, no es el mismo cuestionario el diagnóstico que el cuestionario que hiciste al final. Eso hay que dejarlo bien claro, porque si estuviéramos trabajando test, pues yo te puedo decir ahorita que estamos trabajando con el compañero Johnny chileno, pues es todo, llevamos que más de 6 meses tratando de empezar a hacer la validación, todavía ni siquiera empezamos la validación y es un trabajo de doctorado en ese sentido, ¿no? Entonces, meternos a ver las competencias y meternos a hacer el test validado, pues no estarías aquí ahorita haciendo el examen, o sea, no habríamos empezado, pero sí, como dice el doctor Mora, es importante que esto lo documentes porque, por ejemplo, el propio compañero Johnny, por ejemplo, si quiere aplicar esta metodología allá en Chile, pues va a decir, oye, tengo que hacer la validación de todo un test, no. Entonces, sí es válido que tú tomes un cuestionario, pero tienes que documentarlo y justificarlo. Y creo que al menos aquí sí nos faltó un poquito esa justificación, lo platicamos un poquito antes. Incluso yo te comenté que hubiera sido viable, mejor que quitaran la palabra test y dejarlo como cuestionario, pero bueno, creo que ya se entiende más, un poquito más, ¿no? Me gustaría que pusieras otra vez la competencia que quisiste desarrollar. Porque a final de cuentas, para esta sola, porque incluso para esta sola hay, para este curso, ¿cuántas competencias te pide el programa de la Politécnica que desarrolles? Sí, son bastantes. Ok, estamos hablando, no sé de cuántas, ¿10? Específicamente del programa. De este curso, que en este curso tuvieras que desarrollar, ¿cuántas competencias te pide que desarrolles? Bueno, del curso específicamente 5. 5, bueno, ya 5 son bastantes, ¿no? O sea, sí. Está respetable. Sí, uno respetable creo que está abusivo, ¿no? Incluso Abusivo, ¿verdad? se está trabajando con los profesores de teoría esa parte para que quede, o sea, como que es lograr 5 competencias en un curso. Más bien es apoyar en el desarrollo de esas competencias, Claro. para que el estudiante al terminar su carrera las pueda obtener. Sí, porque una de las situaciones que tienen las competencias es que no terminé el curso y ya los desarrollé. Esos serían los objetivos. Esa es una de las grandes diferencias con trabajar por objetivos. Por ejemplo, en particular, esta competencia que tú estás colocando aquí es una competencia que se debe considerar transversal. Es decir, no es una competencia puntual, que tú al terminar tu curso, ya, puedes decir, ¿se desarrolló o no se desarrolló? No. Por eso se habla de los niveles de logro, hasta qué nivel de logro, y ahí te metes en cuestiones más complejas, como la taxonomía que utilizas para ver a qué nivel de logro llegas. ¿Ok? Entonces, habría que considerar que esa es una competencia de tipo transversal, para empezar. Y algo que me gustaría complementar con algo que te comentó el doctor Ricardo, sí hay competencias que se pueden evaluar de manera grupal. Y en particular, esta de demostrar destrezas experimentales y métodos adecuados de trabajo en el laboratorio, es una competencia que se puede evaluar en parte en alguno de los rubros que tienes que evaluar de esa competencia de manera grupal. ¿Cuál? Tan simple, el trabajo en equipo no es algo que tú puedes desarrollar tanto de manera individual como de manera grupal. Tú algo de lo que estás mencionando aquí y que yo, ya que lo platicas y que uno tiene un poquito de experiencia en esto, diría que no alcanzaron un nivel de logro elevado con tu metodología, fue en ese trabajo en equipo de los compañeros. Por algo que me dices, es que no les gusta trabajar en equipo. Bueno, una de las cuestiones que te comentaba ahorita Dani, y que yo creo que sería conveniente que comentaras, es las limitantes que tiene tu metodología. Pues a lo mejor una de las limitantes es que no alcanzaste a desarrollar ese trabajo en equipo. Algo que ahora vía las competencias, que no estoy yo tan de acuerdo, pero esto de los soft skills, por ejemplo, algo que te piden más que sepan física, es que tengan estos soft skills, y uno de ellos es el trabajo en equipo. Entonces, a lo mejor por ahí es algo de lo que podrías ajustar para ver cómo se puede trabajar por equipo, cómo puede aumentarse el nivel de logro en esto, ¿no? Y algo muy simple que quiero que nos contestes, que creo después de todo esto no ha habido una respuesta concreta, y eso sí te voy a pedir algo muy simple. Esta competencia, de acuerdo a tu metodología, de acuerdo a las rúbricas y a todo el trabajo que hiciste, ¿se logró desarrollar o no? ¿Y a qué nivel? Que es a final de cuentas el punto focal de tu trabajo. Bueno, ¿se logró completamente? Pues no. Algunos alumnos sí todavía siguieron así como que no al trabajo de laboratorio. Pero sí se logró que al menos todos pudieron trabajar en equipo, aún con sus
limitantes de que no quería y poniendo de su parte. Pero necesito un instrumento para evaluar esa parte. Bueno, veamos el instrumento que tú tienes aquí. Fíjate, para las competencias estás poniendo 4 rubros. Sí. Okay. Aplicar el conocimiento teórico a la realización e interpretación de experimentos. ¿Hasta qué nivel se logró? Tú lo pones como el saber conceptual, me parece claro. ¿Hasta qué nivel de logro lo responderías? ¿Hasta dónde llegaron? Con los niveles que trabajé. Ajá. Sí, pues es de hecho lo que estamos Eso preguntando, es lo que tú trabajas. base a la Sí. rúbrica. Sí, en base a la rúbrica, pues ya en general sería... ¿Puedes poner la rúbrica? Sí, claro. Sí, porque ese es el meollo de tu trabajo, es la parte importante de tu trabajo. Ajá. Ajá. ¿Y dónde se ve? Sí, pues de hecho aquí está... No, en base a la rúbrica, o sea, tiene razón Ricardo, o sea, regrésate a la rúbrica, esas ya son las evidencias de lo que hicieron los chicos, Ujú. pero en base a la rúbrica, a esta rúbrica que tú estás colocando, ¿a qué nivel de logro? Tú tienes nivel A, nivel B, nivel C, nivel D, nivel E, nivel F, En general, en general, nivel C. nivel C, para la parte conceptual. Entonces, estamos teniendo algún nivel de falla. Todo eso lo evalúas con un instrumento que es tu reporte de laboratorio. Una de las situaciones de invitar al maestro Abraham es que, si te acuerdas, casi del día 1 te mandé la tesis de Abraham, porque él es lo que trabajó. Él lo trabajó vía también el reporte de laboratorio, nada más que lo que trabajó fue sobre las habilidades de redacción, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, sí. Entonces, tú lo estás trabajando sobre otro rubro, que es las habilidades experimentales, pero medidas también con instrumento, que es la práctica de laboratorio, evaluada a través de una rúbrica. No de una lista de cotejo, porque es lo que te comentaba Ricardo. Una lista de cotejo es prácticamente como hemos evaluado siempre. ¿Cumplió o no cumplió? Sí. Y se acabó. Y pongo una calificación. No, lo que tú estás diciendo es alcanzaron un nivel de logro. Porque, nuevamente, repito, la parte de las competencias no es si lo obtuvo o no lo obtuvo. Porque al final de cuentas van a llevar más cursos de laboratorio donde se les va a seguir desarrollando esta competencia del desarrollo de habilidades experimentales. Pero tu curso, ¿hasta qué nivel de logro alcanzaron los chicos? Tú me dices en la parte conceptual, nivel C. ¿Era el nivel que esperaríamos que llegaran para este curso? Porque, por ejemplo, yo esperaría que alcanzaran un nivel A, totalmente, ya cuando van a egresar, que yo diga, ya desarrollaron completamente esta habilidad, ¿no? O de acuerdo a la taxonomía con la que uno trabaje. Por ejemplo, la taxonomía de Bloom, que ya es incluso un poquito anticuada, te dice, bueno, si llegan al nivel de análisis, pues están en un nivel 6, que es entonces el que me interesa. No lo sé, si estuvieran con chicos de economía, pues a lo mejor con que lleguen a un nivel 3, que es de comprensión, me bastaría al ser egresados. ¿Sí me explico? Sí. Pero ahora, regreso nuevamente a tu curso. ¿En qué semestre o en qué cuatrimestre, en qué nivel está situado tu curso? A la mitad de su carrera. A la mitad, ok. ¿El que llegue a un nivel C es adecuado o no adecuado? Yo considero que es adecuado. Ok. Una de las cosas es que tienes que justificarlo. ¿Por qué? Porque tú dices, yo considero, aquí hay que tratar de evitar esas porque se vuelve subjetivo. Ujú. Es lo que te comentaba Ricardo, porque tal vez para Ricardo decir, pues para mí no es suficiente. Y a lo mejor Abraham te dice, pues para mí es de sobra. No, hay que justificarlo, nada más. Creo que tienes las herramientas, y eso sí es lo importante, como para justificarlo, porque eso me lleva a nada más a otra pregunta. ¿Este tipo de rúbricas las tienen en la Universidad de San Luis o es únicamente tú la que lo estás aplicando? No, sí se le manejan en otras materias de Ok. laboratorio de ciencias. Ok, ¿cuál es la diferencia entre tu rúbrica y las que ya maneja la Universidad de San Luis? ¿Cuál es la diferencia? Sí, porque tú estás aplicando, tú dices ya tienen rúbricas ellos, ¿no? Para otros. Ahí sí cabe algo como lo que comenta Ricardo. Bueno, si ya Ok. existen, pues ¿por qué ha de ser un diseño tuyo? O sea, imagínate, Ajá. si ya nos quitamos 2 meses de estar haciendo tu trabajo en la tesis, retoma la rúbrica que tienen ellos y hubiéramos adelantado. ¿Cuál es la diferencia entre tu rúbrica y las que ya existen ahí donde tú trabajas? Pues dependiendo. Por materia pueden tener sus rúbricas para resolver problemas, para una exposición oral, y pues yo la que estoy implementando es para el reporte la que se está implementando en laboratorio es para un reporte de laboratorio. Ok, quiere decir que esa no existía, al menos por el momento en donde tú trabajas. No, se ha ido... Es que esto va en medida de lo que te comenta Ricardo. ¿Cuál es tu aporte? Bueno, para empezar, este es un aporte. Cualquier otro que lo retome puede decir, bueno, le hago algún cambio, pero ya tiene un previo. ¿Ok? Entonces eso es bien importante, tu aporte al campo que estamos trabajando. ¿Ok?
Entonces, no existe, puede mejorarse, sí creo que en base a los comentarios que te han hecho los colegas se puede mejorar, se puede complementar con algunas otras. Y una cosa que me queda, que quisiera que aclaras, esta rúbrica tú la evaluaste, pero previo a que los chicos hicieran la práctica de laboratorio, ¿tú se las proporcionaste? Sí, ellos Ah, conocen ok. los instrumentos de evaluación. Ah, bueno, porque eso no lo aclaraste hace ratito, o sea, porque pareciera que, por ejemplo, Ricardo te comentó, bueno, hay ocasiones en las que sí es necesario que el estudiante se evalúe, se coevalúe, etc. En este caso, tú los ibas a evaluar, pero ellos tenían el instrumento previamente, que es una de las condiciones que te pide trabajar por competencias, ¿ok? Entonces, sí lo tenían, Sí. entonces, Sí, aunque sí, no sí. tuvieran ellos el formato tradicional de práctica y tuvieran un formato, llamémosle un poco libre, como se trata de manejar en competencias, sí, esta es la guía en realidad que ellos tienen que cubrir estos aspectos. Sí. Ahora, no es algo sencillo y es algo que sí está muy en boga, esto de utilizar las prácticas de laboratorio para el desarrollo de diferentes competencias. Abraham lo trabajó para el desarrollo de cuestiones de escritura y todo esto. Hay que en APT, sobre todo lo he visto en APT en Estados Unidos, no lo he visto mucho en los trabajos en Europa, por ejemplo, pero en APT Estados Unidos sí hay muchos trabajos que hacen esto, porque muchas universidades están buscando que vía el trabajo o la práctica de laboratorio desarrollen habilidades sociales, habilidades de escritura. Tú aquí lo hiciste directamente para lo más básico que queremos en física, el desarrollo de habilidades experimentales. Pero por eso te preguntaba cuántas competencias te piden en un curso, te piden 5. Pues imagínate entonces todo el trabajo que tienes que hay por ahí para hacer, ¿no? Y pues básicamente, bueno, y nada más una última pregunta, que creo que también a veces cuando nos metemos en esto de la investigación, en aprendizaje de la física, y vemos tantos instrumentos, todo esto lo acabamos de perdiendo, pero es algo que es lo fundamental en esto, bajo tu experiencia, porque tú ya tienes mucho tiempo dando, o si no mucho tiempo, tú eres bastante joven, pero tienes ya tiempo dando este curso. ¿Aprendieron o no aprendieron? Porque eso también es lo básico, o sea, si todo esto se desarrollaron la competencia o no la desarrollaron y los chicos a final de cuentas no comprenden los conceptos de calor y trabajo, que es lo que tú estabas tomando como ejemplo, pues igual no nos sirve de nada estar tanto tiempo haciendo esto, ¿no? Tú como, ahí sí es una percepción, ahí sí te la pide una percepción personal, ¿ok? En comparación al histórico que tú tienes, ¿cómo viste si salieron mejor, peor, comprendieron más o no? Sí mejoraron. Y me parece que los instrumentos de evaluación sí les ayudaron en esa parte. ¿Ok? Porque la gran mayoría de los detractores de las competencias es lo que te dicen. Bueno, pues es que desarrollaron un chorro de habilidades, pero lo que queríamos que supieran, no lo sé. ¿Ok? Entonces, el defecto aquí es que es mucho todavía susceptible a la percepción de la persona. ¿Ok? Y bueno, pues, ¿a dónde quieres llevar esto? Ya terminaste esto. Bueno, nada más un comentario a todos, no sé si todo el mundo ya lo supiera, pero en el transcurso del trabajo de Irma, pues la nombraron jefa de laboratorio, pues eso también pues quita tiempo y todo esto, ¿no? Pues sí, fue una limitante para tu trabajo. De repente a veces queríamos trabajar y pues no se podía, ¿no? Están un poquito tarde, pero hoy vamos a castigar a Carlos ahora en su examen por haberte mandado para allá. Y bueno, pues tú ahora tienes un nivel de influencia mayor. No es que lo impongas, pero sí lo recomendarías a los demás profesores que ahora, más o menos tú al ser jefa de laboratorio, tú puedes hacerles recomendaciones. ¿Lo llevarías a que ellos lo hicieran? Sí. ¿Con qué cambios? A partir de lo que te están comentando los profesores, ¿qué le cambiarías? Pues afinar bien los detalles que se pasaron por ahí y comentarlos con ahora sí que con los profesores de ahí de laboratorio y ver lo que consideran que se debe de mejorar en esa parte. Muy bien, ya una recomendación final, que yo si estuviera en tu lugar les diría, habría que revisar 5 competencias para un curso, me parecen muchos, ¿no? Tú ya lo viste nada más con tratar de desarrollar esto. Pues por mi parte sería todo. Bueno, vamos a pasar a la deliberación, nada más les pediríamos que nos dan unos minutos, les llamamos en cuanto terminemos. Bien. ¿Y si se grabó?